Sean bienvenidos a esta nueva charla en este jueves de copropiedad en su canal Propiedad Horizontal Ecuador. Hoy vamos a tener un interesante tema acerca de los administradores del futuro, o como lo hemos llamado en nuestro título, Administrador 2.0. El administrador del futuro, cómo afrontar los desafíos actuales. Sean bienvenidos a esta charla, tanto si es administrador, miembro del Consejo de Administración o si son copropietarios. Vamos a comenzar nuestra charla de esta tarde que estoy grabando con un video con el cual vamos a tener una idea bastante acertada de lo que trata esta charla de este día. Vamos allá, pasemos al video. ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un administrador de conjuntos o edificios? Seguramente la de una persona seria, con un maletín lleno de papeles, facturas y un portapapeles. Alguien que convoca reuniones de vecinos que acaban a gritos y que se pasa el día persiguiendo morosos. Esta figura, la del administrador tradicional, existió. Y en algunos casos, todavía existe. Su trabajo era fundamentalmente reactivo, aparecía cuando había un problema, una extraordinaria, una avería. Su mundo eran las calculadoras, los archivadores y las llamadas telefónicas interminables. Un trabajo necesario, sí, pero que hoy se queda corto, muy corto. La realidad es que ese modelo ya no sirve. ¿Por qué? Porque los edificios han cambiado. Las comunidades de propietarios han cambiado. Y sobre todo, nuestras expectativas han cambiado. Ya no nos conformamos con que alguien simplemente lleve las cuentas. Queremos transparencia, queremos eficiencia, queremos que nuestra casa no solo sea un lugar para vivir, sino una inversión que se revaloriza. El administrador que solo se preocupa de cobrar las cuotas y pagar las facturas del conjunto es una especie en extinción. El mundo avanza y la administración de edificios no puede quedarse atrás, anclada en métodos del siglo pasado. La paciencia de los vecinos tiene un límite. Imaginemos un edificio de los años 80. Los problemas eran previsibles. La caldera, las goteras, la limpieza de las áreas comunes. El administrador clásico se manejaba bien en ese entorno. Tenía sus proveedores de confianza, su sistema de contabilidad manual y su agenda de papel. Pero hoy, en 2025, un edificio puede tener puntos de recarga para coches eléctricos, placas solares en el tejado, sistemas de seguridad inteligentes y vecinos que alquilan sus pisos por días a través de plataformas digitales. El viejo portapapeles no tiene respuestas para esta nueva realidad. Es como intentar navegar por Internet con un mapa de carreteras de papel. Simplemente no funciona. Así que, el primer paso es desterrar ese mito. El administrador de edificios o conjuntos ya no es solo un gestor de problemas. O no debería serlo. La profesión ha sufrido una metamorfosis silenciosa pero imparable. Ha pasado de ser un mero contable a convertirse en un director de orquesta. Un profesional que no solo arregla lo que se rompe, sino que previene, planifica y optimiza. El cambio no es una opción, es una necesidad. Los vecinos demandan más, los edificios son más complejos y las herramientas disponibles son infinitamente más potentes. El que no se adapta simplemente se queda fuera de juego, y nadie quiere un administrador fuera de juego gestionando su casa. La gran revolución ha llegado de la mano de la tecnología. Lo que antes eran montañas de papeles y carpetas polvorientas, hoy es una aplicación en el móvil. El administrador moderno ha cambiado el bolígrafo por el software de gestión. Ya no tiene que pasar horas cuadrando cuentas a mano o buscando una factura perdida en un archivador. Ahora, con un par de clics, puede generar un informe financiero completo, ver el historial de incidencias de un vecino o consultar el estado de una reparación. La información está centralizada, accesible,
Y lo más importante, es transparente. Se acabaron las dudas sobre en qué se gasta el dinero de la comunidad. Esta digitalización va mucho más allá de la simple contabilidad. Pensemos en el análisis de datos. Un administrador moderno puede analizar el consumo energético del edificio mes a mes. Si detecta un pico anormal en el gasto de agua, puede investigar si hay una fuga antes de que llegue una factura desorbitada. Puede comparar los presupuestos de diferentes proveedores de forma objetiva, basándose en datos históricos de rendimiento y coste. Ya no se trata de «creo que este es el mejor fontanero», sino de los datos demuestran que este proveedor ofrece el mejor servicio a un precio competitivo. Las decisiones dejan de ser subjetivas y se basan en evidencia. Esto ahorra dinero y, sobre todo, muchos disgustos. La comunicación también ha dado un salto de gigante. ¿Recordamos las circulares colgadas en el tablón de anuncios del portal que nadie leía? Hoy, el administrador puede enviar una notificación instantánea a todos los vecinos a través de una app. Atención, se cortará el agua de 10 a 11 por una reparación. Simple, directo y eficaz. Los vecinos, a su vez, pueden reportar una incidencia con una foto desde su propio móvil. Hola, se ha fundido la bombilla del cuarto piso. El administrador recibe el aviso al instante, lo asigna al electricista y el vecino puede seguir el estado de la reparación en tiempo real. Adiós a la frustración de no saber si te han escuchado. Esta tecnología no es ciencia ficción. Ya está aquí y es accesible. Plataformas de gestión integral, votaciones online para las juntas, control de acceso digital. Las herramientas son muchas. El administrador del futuro no es un programador, pero sí debe ser alguien que entienda el potencial de estas herramientas y sepa implementarlas en beneficio de la comunidad. Su valor ya no reside en guardar papeles, sino en interpretar datos. En transformar la información en acciones concretas que mejoren la vida en el edificio y aumenten el valor de las propiedades. Los datos matan los dramas y las discusiones sin fin. Un edificio no es solo un conjunto de ladrillos y tuberías. Es un ecosistema social, una pequeña sociedad donde conviven familias, parejas, personas mayores y jóvenes. Y donde hay personas, hay roces. El vecino del segundo que pone la música alta, el del quinto que deja la basura fuera de hora, la discusión sobre si poner un parque infantil o más plazas de garaje. El administrador tradicional a menudo se veía superado por estos conflictos, actuando como un árbitro desganado en una batalla campal. Su objetivo era simplemente que la reunión de vecinos terminara lo antes posible, aunque fuera sin acuerdos claros y con mal ambiente. El administrador moderno, en cambio, entiende que su papel va más allá de los números y las normativas. Se ha convertido en un gestor de la convivencia, un mediador. Su trabajo es crear un entorno donde los conflictos se puedan resolver de forma dialogada y constructiva. No se trata de dar la razón a uno u otro, sino de facilitar la comunicación, buscar puntos en común y proponer soluciones que beneficien a la mayoría. A veces, la solución a un problema de ruidos no es una multa, sino una conversación calmada y un acuerdo entre vecinos, facilitado por un profesional imparcial. Este trabajo de fontanería social es tan importante como arreglar una tubería real. Crear comunidad es una tarea proactiva. No se trata solo de apagar fuegos. Un buen administrador fomenta la participación y el sentimiento de pertenencia. ¿Cómo? Utilizando las nuevas tecnologías, por ejemplo, para realizar encuestas y conocer la opinión de los vecinos sobre temas importantes, o proponiendo la creación de espacios comunes que todos puedan disfrutar, como un pequeño huerto urbano en la azotea o una sala de uso común para celebraciones. Incluso organizar una pequeña fiesta de verano en el patio puede hacer maravillas para que los vecinos se conozcan y mejoren su relación. Un vecino al que conoces y con el que has charlado es menos propenso a convertirse en el enemigo del tercero. Esta habilidad para la gestión de personas es, hoy en día, una de las competencias más valiosas de un administrador. Requiere empatía, inteligencia emocional y dotes de comunicación. El objetivo final es reducir la conflictividad, lo que a su vez se traduce en una comunidad más estable y agradable para vivir.
y esto tiene un impacto directo en el valor de las propiedades. Nadie quiere comprar un piso en un edificio conocido por sus constantes peleas vecinales. Por tanto, el administrador que invierte tiempo en construir una comunidad fuerte y cohesionada no solo está mejorando la convivencia, sino que está protegiendo y aumentando la inversión de todos y cada uno de los propietarios. El mundo no para de cambiar, y con él, las leyes y las prioridades sociales. El administrador de edificios se enfrenta hoy a retos que hace una década ni siquiera existían. Pensemos en la sostenibilidad. Cada vez hay más normativas nacionales que exigen a los edificios ser más eficientes energéticamente. La instalación de placas solares, la mejora del aislamiento térmico o la implementación de puntos de recarga para vehículos eléctricos ya no son ideas futuristas, son necesidades presentes. El administrador debe estar al día de estas regulaciones, conocer las subvenciones disponibles y saber asesorar a la comunidad sobre las mejores opciones para adaptarse. Junto a la sostenibilidad, aparecen nuevos desafíos legales. El auge de los alquileres turísticos, por ejemplo, ha generado un sinfín de normativas y conflictos en las comunidades. ¿Puede un propietario alquilar su piso en Airbnb? ¿Qué dice la ley? ¿Y los estatutos de la comunidad? El administrador debe ser un experto en esta legislación cambiante para guiar a los vecinos y evitar problemas legales. Lo mismo ocurre con temas como la accesibilidad para personas con movilidad reducida o las nuevas leyes de protección de datos. El administrador ya no puede ser un simple gestor, debe ser un asesor legal de primera línea para la comunidad. Ante este panorama, el administrador de conjuntos o edificios tiene una oportunidad de oro. Dejar de ser visto como un gasto necesario para convertirse en un socio estratégico. Un socio que no solo administra el presente, sino que ayuda a la comunidad a planificar el futuro. Su función es adelantarse a los problemas, identificar oportunidades de mejora y proponer un plan a largo plazo para el edificio. Por ejemplo, puede presentar un estudio sobre el ahorro que supondría instalar un nuevo sistema de iluminación LED o un plan de fases para renovar la fachada y mejorar la eficiencia energética del inmueble, aprovechando las ayudas públicas. Para estar a la altura, el administrador del futuro necesita formación continua. Debe saber de tecnología, de leyes, de eficiencia energética, de gestión de conflictos y de comunicación. Su valor ya no está en lo que hace, gestionar facturas, sino en lo que aporta: visión estratégica, ahorro, revalorización y convivencia. Es la persona que ayuda a la comunidad de propietarios a tomar las mejores decisiones para su patrimonio. El que transforma un simple edificio en un hogar sostenible, bien gestionado y, en definitiva, en un lugar mejor para vivir. Ese es el verdadero valor del administrador del siglo XXI. El portapapeles ya es historia. Bien, una vez que hemos visto este video que nos da una idea completa, global, de todo lo que vamos a hablar en esta charla, en este jueves de copropiedad. Vamos a comenzar con el análisis de 5 temas que hemos traído, que son los que consideramos son los específicos para este tema del administrador del futuro, el cual es muy gratificante decir que es el administrador que actualmente necesitan nuestros inmuebles declarados en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Para entrar al respectivo análisis, vamos a servirnos como siempre de unas hojas explicativas en donde hemos plasmado todas las ideas que se tiene al respecto de nuestra charla de este día. Pasemos allá para comenzar con nuestro análisis del tema el administrador del futuro o administrador 2.0. ¿Cómo afrontar los desafíos actuales? Vamos a ver el papel evolutivo del administrador de edificios modernos. En este video vamos a explorar el panorama cambiante de la administración de nuestros edificios, destacando cómo se están redefiniendo las responsabilidades,
Ustedes, vecinos en copropiedad, serán los espectadores que obtendrán información valiosa sobre los desafíos y oportunidades actuales que enfrentan los administradores de las propiedades multipropietarios. En este video vamos a describir el enfoque que analiza la evolución actual de la administración de los edificios bajo el régimen de propiedad horizontal, especialmente en entornos de propiedad multipropietarios, como condominios, edificios de departamentos o conjuntos residenciales. Lo central es que las responsabilidades de los administradores ya no son las mismas que eran hace una década, por ejemplo, atrás. Antes su rol se limitaba a tareas operativas muy básicas: cobrar cuotas, contratar vigilancia, gestionar limpieza, hacer los respectivos pagos y convocar a las reuniones que ya se tienen en mención. Hoy se espera que también un administrador tenga un valor agregado. ¿Cuál sería este valor agregado? 1. Garantía de transparencia financiera. Y también la rendición de cuentas, conforme a los estándares modernos y en muchos casos a exigencias legales derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento general, y también habría que nombrar el reglamento interno de cada uno de los inmuebles. 2. Implementar herramientas digitales. Sería el segundo valor agregado para comunicación, seguridad y gestión. El tercer valor agregado sería que actúen como facilitadores de la convivencia, mediando en los conflictos entre vecinos, que siempre los hay. Otro sería promover la sostenibilidad y eficiencia energética en las áreas comunes. Y el quinto valor agregado sería asegurarse del cumplimiento normativo, incluyendo normas municipales de protección de datos y de accesibilidad. Este video, por tanto, no solo señala los nuevos desafíos, como la digitalización, la mayor exigencia de los propietarios o la complejidad legal, sino también las oportunidades: mejorar la calidad de vida de los edificios, aumentar el valor patrimonial de las unidades y profesionalizar la gestión mediante tecnología y buenas prácticas. Así, en el contexto ecuatoriano, esto es especialmente relevante porque, aunque la normativa básica del articulado de la ley y su reglamento general, y también otras como la del Código Civil, no han cambiado radicalmente, la realidad de los condominios sí lo ha hecho. Más edificios verticales, mayor densidad poblacional en ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca y otras de nuestro país, y una ciudadanía más informada y, naturalmente, más exigente. Por eso el video busca capacitar y orientar a administradores, consejos de copropietarios y propietarios para que comprendan este nuevo panorama y actúen con proactividad, no con reacción. En este momento, olvidémonos de todo lo que creíamos saber sobre la administración de edificios. El rol ha cambiado radicalmente y si no nos mantenemos al día en estos avances, nos estaremos quedando atrás. Por lo tanto, los invitamos a unirse a nosotros para descubrir el mundo moderno del administrador de edificios, revelando los desafíos inesperados y las nuevas y emocionantes responsabilidades que definen el éxito en el panorama inmobiliario actual. La imagen del administrador de edificios, o también en algunos lugares conocido como superintendente con portapapeles, ha desaparecido oficialmente. En este año 2025 y en los años venideros, sus responsabilidades abarcarán mucho más que en el mantenimiento y el cobro de expensas. Estamos derribando mitos obsoletos y mostrando el verdadero poder estratégico de los administradores de edificios actuales, desde las complejidades legales hasta la gestión de comunidades en propiedades multipropietarios. Con esta introducción que hemos hecho a los temas de esta tarde de jueves de copropiedad, vamos a comenzar con el tema número 1. ¿Qué dice el timón tradicional? El por qué.
Esta parte es fundamental para que ustedes como copropietarios comprendan por qué el modelo antiguo de gestión ya no funciona y por qué es necesario evolucionar. Vamos a dar una explicación amplia y detallada del porqué del modelo de gestión antiguo ya no funciona. Nos basaremos a 3 aspectos que involucran y nos dan un análisis de este aspecto, que ya debemos tomarlo muy en cuenta en nuestros inmuebles declarados en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Así tenemos el primer tema ya puesto en nuestra cartelera. Para comenzar, nos vamos igual a valernos de nuestra inteligencia artificial. ¿Qué dice en el primer tema? 1. Definición del clásico. Superintendente de portapapeles. Reactivo, centrado en el mantenimiento y, a menudo, un único punto de contacto. En el imaginario colectivo de muchos edificios en Ecuador, especialmente aquellos construidos entre las décadas de 1980 y 2000, la figura del superintendente, también llamado encargado, administrador informal o simplemente el portero que todo lo hace, era la columna vertebral de la operación diaria. Entremos a explicar lo que este rol se caracteriza. Así veamos. Características del administrador del pasado. Altamente reactivo. Solo accionaba cuando algo se rompía. Por ejemplo, el ascensor fallaba, una tubería reventaba, las luces no funcionaban, él entraba a solucionarlo. No existía un plan de mantenimiento preventivo y se arreglaba lo urgente, no lo importante. El segundo sería el centrado en lo físico, centrado casi exclusivamente en lo físico. Su experticia estaba en cerrajería, fontanería básica o coordinador al técnico del ascensor o al encargado de las áreas verdes, entre otras. Rara vez tenía formación en contabilidad, derecho de propiedad horizontal o gestión comunitaria. Y el tercero sería único punto de contacto. El administrador del pasado era el único punto de contacto para todos los problemas, desde una queja de ruido hasta una deuda de una cuota de mantenimiento. Terminaban en sus manos. Esto generaba una sobrecarga operativa y, lo que es peor, una concentración de poder y responsabilidad en una sola persona, sin mecanismos de rendición de cuentas claras. En muchos casos, este superintendente ni siquiera tenía un contrato formal, ni acceso a herramientas digitales, ni capacitación continua inclusive. Su autoridad dependía más de la confianza personal del Consejo de Administración que de un marco normativo o profesional. Así pasemos al segundo tema, que dice: 2. El panorama inmobiliario de ayer. Estructuras de propiedad más simples, menos diversas y menos exigencias regulatorias. Hace 20 o 30 años, el entorno de la propiedad horizontal en Ecuador era muy distinto. Había en edificios más pequeños y homogéneos. Predominaban construcciones de 4, 6 u 8 pisos, con unidades de tamaño y usos similares. Casi todos eran residenciales, pocos habían de oficinas y muy poco habían de locales comerciales. También las comunidades eran menos diversas. Los propietarios eran de perfiles socioeconómicos parecidos, con estilos de vida y expectativas similares. Había menos alquileres, menos extranjeros, menos generaciones conviviendo, por ejemplo, jóvenes, adultos mayores, familias con niños o con mascotas. Hace 20 o 30 años, como hemos indicado atrás, el entorno de la propiedad no tenía una normativa muy vigente. Aunque la ley de propiedad horizontal ya existía en sus bases del Código Civil, su aplicación era flexible. No habían exigencias claras sobre la transparencia financiera, pues no se requerían rendición de cuentas mensuales ni tal vez trimestrales. Se obviaba y también se definía en una sola rendición de cuentas anual en lo mejor de los casos. También la accesibilidad universal, las rampas, los ascensores adaptados para las personas de movilidad reducida eran muy bajas.
La gestión de residuos o eficiencia energética era apenas un mero tema hablado en redes sociales. Y la protección de datos personales, algo crucial hoy con el uso de las aplicaciones y cámaras, era pero casi deficiente. En ese contexto, el modelo del superintendente todoterreno funcionaba razonablemente bien, porque las necesidades eran limitadas y la complejidad era muy baja. Así pasemos al tercer subtema y dice: 3. ¿Por qué el antiguo modelo ya no es sostenible para las propiedades modernas? Hoy, ese modelo ha quedado obsoleto. Y no por capricho, sino por fuerzas estructurales que han transformado radicalmente la realidad de los conjuntos o condominios en Ecuador. Veamos algunas características para explicar este tema que lo traemos al análisis. En primer lugar, veamos la mayor complejidad edilicia y funcional. Los nuevos edificios integran áreas comunes sofisticadas. Hoy tenemos gimnasios, salones de eventos, piscinas, zonas de coworking, entre otras que actualmente las están colocando en los inmuebles bajo el régimen de copropiedad. Sistemas tecnológicos, ascensores inteligentes, plantas eléctricas, redes de datos con fibra óptica. En definitiva, los edificios inteligentes que cada vez más se están poniendo en moda. Y los de uso múltiple o usos mixtos. Hoy vemos más a menudo edificios de departamentos, oficinas, locales comerciales, todo en un mismo inmueble, lo que genera conflictos de horarios, ruidos y cargas financieras distintas. Un superintendente sin formación técnica o jurídica no puede gestionar esta complejidad de actividades unidas en un mismo inmueble. La segunda parte, veamos de propietarios más informados y exigentes. Gracias al acceso a Internet y a las redes sociales, los copropietarios hoy conocen sus derechos. Por ejemplo, a revisar los libros contables del edificio bajo el derecho de revisión, entre otros. Exigen transparencia en gastos, con cuentas claras y transparencia en la gestión. Reclaman participación en decisiones que antes se tomaban de oficio. Hoy solicitan que toda la resolución sea consultada y aprobada por la mayoría de copropietarios. Y el modelo autoritario o informal ya no es aceptado. Así, también el marco normativo se ha vuelto más exigente. Aunque la ley de propiedad horizontal no ha cambiado fundamentalmente en nuestro país, ya se tiene conocimientos de los cambios sustanciales que nuestros vecinos de Colombia o Perú ya los han implementado, por nombrar 2 países de Latinoamérica que sí ya lo han hecho. Las ordenanzas municipales, por ejemplo, en Quito, Guayaquil, Cuenca o en otras ciudades, sobre seguridad accesible y medio ambiente también ya existe. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, o conocido con las siglas de LOP, que regula el uso de cámaras, lista de propietarios y aplicaciones de gestión. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reforzado derechos como la intimidad, la participación y la rendición de cuentas en comunidades. Ignorar estas normas exponen al Consejo y al administrador a demandas, multas o nulidad de sus decisiones. Otra de las características que tomemos en cuenta es riesgos financieros y de seguridad. La gestión reactiva genera costos imprevistos por emergencias. Una fuga no detectada a tiempo puede costar miles de dólares a la comunidad a futuro. Vulnerabilidades de seguridad, accesos no controlados, cámaras sin monitoreo y sin qué persona maneja esa cantidad de datos personales y de calidad reservada. Y la pérdida del valor patrimonial. Un edificio mal administrado se devalúa frente a otros mejores gestionados. En resumen, el timón tradicional ya no puede navegar en aguas modernas. Necesitamos un nuevo tipo de liderazgo en la propiedad horizontal, profesional, proactivo, colaborativo y tecnológicamente habilitado. Con esto pasemos a oír el resumen final del tema número 1,
que lo hemos intitulado el timón tradicional. Veamos qué nos dice nuestra inteligencia artificial. Resumen del primer tema sobre el timón tradicional. El modelo tradicional del superintendente, reactivo, centrado solo en el mantenimiento y como único punto de contacto, funcionó en un pasado de edificios simples, comunidades homogéneas y poca regulación. Pero hoy, frente a la complejidad de los nuevos conjuntos o condominios, las exigencias legales, la demanda de transparencia y los riesgos operativos, ese modelo ya no es sostenible. La gestión moderna de la propiedad horizontal en Ecuador requiere profesionalismo, planificación, tecnología y gobernanza comunitaria. No se trata de eliminar figuras, sino de evolucionar roles para proteger nuestro patrimonio colectivo y mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien, una vez que hemos escuchado el resumen del tema número 1, que habló sobre el timón tradicional, vamos a pasar al tema número 2, que en cambio habla sobre el tsunami digital, la integración tecnológica y de datos. Esta parte es clave para que los copropietarios comprendan que la tecnología ya no es un lujo, sino una necesidad estratégica en la gestión moderna de la propiedad horizontal. Para analizar este tema vamos a dar una explicación amplia y detallada en 3 partes o subtemas, a igual que el tema número 1, que nos habla de la integración tecnológica y de datos. Así, veamos qué nos dice. Uno de los portapapeles a los paneles de control. Como la tecnología de edificios inteligentes está revolucionando las operaciones y el mantenimiento predictivo. Hace apenas una década, era común ver al administrador de un edificio en Quito, Guayaquil, Cuenca o en cualquier ciudad de nuestro país, con un cuaderno físico o una agenda personal, para registrar pagos, un tablero de avisos en el lobby con hojas impresas, un listado en papel de visitas, y una llamada de emergencia cada vez que algo fallaba. Hoy ese modelo ha sido reemplazado o al menos está siendo superado por lo que llamamos edificios inteligentes o su traducción de el inglés de Smart Buildings, donde sensores, software y conectividad transforman la forma en que operamos. En la práctica veamos qué significa esto. Edificios o conjuntos inteligentes. Paneles de control digitales o también conocidos como dashboard, accesibles desde una aplicación o una web, donde se visualiza en tiempo real el estado de las áreas comunes. ¿Está encendida la luz del estacionamiento? ¿Cuánto de agua se ha consumido esta semana? ¿O el ascensor reporta fallas? El mantenimiento predictivo no reactivo. Sensores en bombas de agua, ascensores o sistemas eléctricos que detectan anomalías antes de que ocurran una falla. Por ejemplo, si una bomba empieza a vibrar de forma anormal, el sistema, estos sensores, alertan al administrador para que la revise antes de que se rompa o se pare y deje sin agua a todo el edificio. Y por último, la automatización de tareas rutinarias, luces que se apagan solas en zonas desocupadas, riego que se ajusta según el clima o accesos que se desactivan automáticamente tras la salida de un visitante. En Ecuador, esta transición ya está ocurriendo, incluso en edificios medianos. No se trata de ciencia ficción, es gestión eficiente con herramientas al alcance de todos. En cambio, el segundo tema, veamos qué nos dice. 2. Aprovechamiento de datos para tomar decisiones informadas. Eficiencia energética, satisfacción de los inquilinos, análisis de seguridad. La verdadera revolución no está solo en tener tecnología, sino en usar los datos que genera para tomar decisiones más inteligentes, justas y sostenibles. Para explicar esta parte, veamos 3 ejes clave que son el aprovechamiento de los datos recopilados. En primer lugar, la eficiencia energética y reducción de costos. Gracias a los medidores inteligentes que hoy existen o integraciones con los recibos de las empresas eléctricas de Quito, CENEL o la empresa de agua potable, los consejos pueden comparar el consumo mensual de áreas comunes,
Detectar fugas o picos anormales, por ejemplo, un consumo alto de agua en horas nocturnas que puede indicar alguna fuga. Y justificar inversiones. Si instalamos sensores de movimiento, ahorraremos, por decir una cantidad, $80 mensuales en electricidad. Esto no solo reduce gastos, sino que aumenta la sostenibilidad, un valor cada vez más importante para propietarios jóvenes y familias conscientes del medio ambiente, y que ya lo habíamos visto con más detalle en la charla sobre sostenibilidad en la propiedad horizontal, que si no lo han visto, los invitamos a verlo en nuestro canal de YouTube de Propiedad Horizontal Ecuador. Aquí les dejo la portada de esta interesante charla que tuvimos en video, con el cual comenzamos esta serie de videos que cada semana de Jueves de Copropiedad les hemos estado presentando. Continuemos con el segundo eje clave, que es satisfacción de los inquilinos y propietarios. Las plataformas digitales permiten encuestas rápidas y anónimas. Por ejemplo, se podría investigar cómo calificaría la limpieza del lobby de este mes. Otra podría ser, ¿les gustaría que abriéramos el salón comunal los fines de semana? Estos datos revelarían necesidades reales, no suposiciones, y cuando los vecinos sienten que su voz cuenta, aumenta su compromiso con la comunidad. El tercer eje sería el análisis de la seguridad. Las cámaras ya no solo graban, con inteligencia artificial básica se puede disponer incluso de aplicaciones económicas, sino que puedan contar cuántas personas ingresan a una zona restringida, por ejemplo. Detectar movimientos sospechosos fuera del horario habitual o generar reportes automáticos para el consejo o la policía en caso de algún incidente. Esto transforma la seguridad de pasiva, de grabar para ver después, a activa, el prevenir y responder en tiempo real. En un país como Ecuador, como ustedes saben, donde la percepción de inseguridad sigue ganando mucho campo, siendo un factor clave en la elección de vivienda, esta capacidad es un diferenciador de valor. Pasemos ahora a analizar el tercer subtema de esta sección, que trata de 3. El nuevo requisito de habilidades. Comprender e implementar soluciones PropTech, no solo gestionarlas. Aquí llegamos al punto más crítico. La tecnología no se administra como un electrodoméstico. Requiere nuevas competencias. El administrador o el consejo de administración del siglo XXI ya no puede limitarse a contratar un sistema y olvidarse. Bien, hagamos el análisis correspondiente. Y así podemos ver el administrador o el consejo de la administración del siglo XXI, ¿qué debe hacer? Primeramente debe entender los fundamentos de las soluciones PropTech, que son tecnologías para bienes raíces. ¿Qué hace una app de gestión? ¿Cómo se protegen los datos personales? ¿Qué implica una integración con pasarelas de pago? Serían las que podríamos citar que se debería tener bien entendido por el administrador y el consejo de administración. Evaluar proveedores con criterio técnico y legal, no solo por el precio. Por ejemplo, la aplicación cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Podría ser una de las preguntas a hacerse. Otra podría ser, ¿permite generar comprobantes válidos ante el SRI? Serían dos de las muchas que podríamos evaluar para proveedores. Y la tercera sería capacitarse continuamente, asistiendo a talleres, leer guías, consultar con expertos, porque una mala implementación puede generar más problemas que beneficios. Fugas de información, rechazo de los vecinos, costos ocultos, entre otros que podríamos citar y que ya lo vimos en la charla de la semana pasada de costos ocultos. Así, esto no significa que todos deban volverse unos ingenieros o expertos en propiedad horizontal,
pero sí que deben hablar el lenguaje básico de la tecnología moderna. Al igual que hoy se espera que entiendan conceptos básicos de contabilidad o jurídicos elementales, en otras palabras, el nuevo líder del condominio no solo gestiona personas y recursos, también gestiona datos, sistemas y transformación digital. Con esto pasemos a oír de nuestra inteligencia artificial el resumen que tenemos del tema número 2 que bajo título del tsunami digital nos ha traído a colación en esta charla. Veamos qué dice. Resumen del tema número 2. Estamos viviendo un tsunami digital en la propiedad horizontal. De los portapapeles hemos pasado a paneles de control inteligentes que permiten mantenimiento predictivo, ahorro energético y seguridad activa. Pero la verdadera ventaja no está en la tecnología en sí, sino en cómo usamos los datos que genera, para tomar decisiones más eficientes, escuchar a los propietarios y prevenir riesgos. Y esto exige una nueva mentalidad. Ya no basta con tener una aplicación o cámaras. El consejo y el administrador deben comprender, elegir con criterio y liderar la implementación de estas herramientas con responsabilidad legal, técnica y comunitaria. Porque en el Ecuador de hoy, un condominio bien gestionado es, necesariamente, un condominio digitalmente inteligente. Gracias. Una vez que hemos escuchado el resumen final del tema número 2, titulado El tsunami digital, pasemos a ver el tema número 3, que nos habla en cambio sobre el más allá de los ladrillos y el cemento, comunidad y resolución de conflictos. En esta parte es esencial porque en la propiedad horizontal el mayor activo, y diría yo el mayor desafío, no es el edificio o el conjunto, sino la comunidad que lo habita. Asimismo, y siguiendo el formato que hemos realizado para esta charla, la explicación amplia y detallada de este tercer tema lo tomaremos con 3 subtemas así dispuestos. Veamos cuál es el primer subtema. 1. El auge de la gestión de la experiencia. Creación de una comunidad cohesionada y próspera en edificios de múltiples propietarios. Durante décadas, la administración de condominios en Ecuador se enfocó casi exclusivamente en lo físico y financiero: cobrar cuotas, arreglar fugas, contratar vigilancia. Pero hoy, los edificios ya no se valoran solo por su ubicación o acabados, sino por la calidad de la experiencia de vida que ofrecen a quienes los habitan. Digamos que esto ha dado lugar a un nuevo paradigma, la gestión de la experiencia del copropietario. Veamos qué trata esta parte. La gestión de la experiencia del copropietario. Veamos que esta parte trata de diseñar intencionalmente un entorno donde los vecinos se sientan escuchados, respetados y seguros. Las áreas comunes no son solo espacios funcionales, sino lugares de encuentro y convivencia. Y las decisiones colectivas se toman con transparencia y participación, no por imposición. En la práctica, ¿esto qué implica? Organizar actividades comunitarias, por ejemplo, fiestas de fin de año, campañas de reciclaje, talleres para adultos mayores, entre otras diversas actividades que se pueden implementar. Crear canales de retroalimentación, encuestas, buzones digitales, para conocer las necesidades reales. Y diseñar normas de convivencia claras y justas, no solo reglas punitivas. En ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca y en algunas otras ciudades de nuestro país, donde la vida en edificios verticales crece exponencialmente, un condominio con buena experiencia comunitaria retiene mejor a sus propietarios, atrae inquilinos de calidad y mantiene e inclusive aumenta el valor de las unidades. Ahora veamos el segundo tema de esta sección. ¿Qué nos dice? 2. Navegando por dinámicas complejas de propietarios. Desde quejas por ruido hasta programación de servicios, es el nuevo rol de mediación que debe asumir un administrador de la nueva era. La diversidad en los edificios modernos es una realidad en Ecuador. Jóvenes profesionales que trabajan desde casa. Familias con niños pequeños o con mascotas. Adultos mayores que necesitan tranquilidad. Inquilinos temporales, estudiantes o extranjeros.
y locales comerciales en planta baja, restaurantes, clínicas, oficinas, entre otros. Esta mezcla, aunque enriquecedora, genera tensiones inevitablemente y a menudo nos encontramos escuchándolos. Veamos cómo generan las tensiones inevitables. Para ver este tema de generación de tensiones inevitables, hagámonos unas ciertas preguntas que se oyen muy a menudo. Por ejemplo, ¿a qué hora puede usarse el salón comunal? Es una de las preguntas que muy comúnmente se las oye. ¿Es razonable que un departamento alquilado por Airbnb sin consultar al consejo? ¿Quién paga si un perrito daña el césped común? ¿O cómo manejar el ruido de una fiesta un viernes a las 11 de la noche? Sería alguna de las preguntas que generarían tensiones en forma inevitable. Ante esto, el administrador o el consejo ya no puede actuar como un juez autoritario. Su nuevo rol es el de mediador comunitario, cuyas aptitudes son escuchar a todas las personas sin perjuicios, aplicar el reglamento de copropiedad con equidad, no con rigidez, buscar soluciones consensuadas, no imposiciones, y educar, no solo sancionar. Para dar una ampliación a esta explicación, pongamos un ejemplo de los muchos que podemos encontrar en nuestros inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. Por ejemplo, en lugar de multar directamente en el caso de que se ha producido un ruido excesivo, se puede convocar a una mesa de diálogo vecinal para establecer horarios razonables de uso de espacios, con base en el reglamento interno naturalmente y también con el sentido común. Este enfoque no solo resuelve el conflicto puntual, sino que fortalece la cultura de convivencia a largo plazo. Con este ejemplo pasemos a detallar la tercera parte, a ver qué nos dice. 3. El arte de la comunicación proactiva y el establecimiento de expectativas para diversas partes interesadas. Uno de los errores más comunes en la gestión de condominios es comunicar solo cuando hay un problema. Esto genera ansiedad, rumores y desconfianza. La comunicación moderna en la propiedad horizontal debe ser proactiva, clara y accesible, multicanal y comunicación segmentada. Serían la comunicación moderna en la propiedad horizontal. Analicemos estos 4 aspectos que nos ha dado nuestra inteligencia artificial. En primer lugar, proactiva. En la medida de lo posible, se debe informar con anticipación, por ejemplo, sobre cortes de agua programados, obras en áreas comunales debidamente programadas o cambios en horarios de vigilancia. Serían una de las muchas acciones que pueden tomarse en forma proactiva. El segundo aspecto que habíamos tomado en cuenta, clara y accesible. Se debe usar lenguaje sencillo, sin tecnicismos legales y que son realmente innecesarios. El tercer aspecto, multicanal. Combina aplicaciones, WhatsApp oficial, naturalmente, correos y, cuando sea necesario, avisos físicos para adultos mayores no digitales. Y también hemos dicho que debe ser la información segmentada. No todos necesitan la misma información. Los inquilinos requieren datos sobre servicios, por ejemplo. En cambio, los propietarios necesitan información sobre finanzas y decisiones estratégicas de su conjunto. Además, es crucial establecer expectativas desde el inicio. Por ejemplo, ¿con cuánta anticipación se convocan a las reuniones? ¿En cuánto tiempo se responde una queja? ¿Y qué tipo de decisiones requieren votación y cuáles no? Serían preguntas que nos podríamos hacer, y cuando las reglas del juego son claras, disminuyen los malentendidos y aumenta la cooperación. En el contexto ecuatoriano, donde la desconfianza institucional es bastante alta, la transparencia comunicativa es una herramienta poderosísima para reconstruir la confianza comunitaria. Con esta reflexión, pasemos a oír
el respectivo resumen que nos hace nuestra inteligencia artificial del tema número 3. Resumen del tema número 3. Más allá de los ladrillos y el cemento. Comunidad y resolución de conflictos. Hoy, gestionar un condominio en Ecuador ya no se trata solo de administrar ladrillos, tuberías o cuotas. Se trata de construir comunidad. Estamos en la era de la gestión de la experiencia, donde el valor de un edificio se mide por la calidad de la convivencia, la capacidad de resolver conflictos con empatía y la claridad en la comunicación. Frente a la diversidad de estilos de vida, edades y necesidades, el consejo y el administrador deben asumir un rol de mediación, no de autoritarismo. Y deben comunicar no solo cuando haya problemas, sino para prevenirlos, informar y conectar. Porque al final del día, un edificio bien mantenido puede durar 50 años o más, pero una comunidad bien cuidada puede florecer por generaciones. Con este resumen, pasemos a ver el cuarto tema de esta charla de Jueves de Copropiedad en tu canal de Propiedad Horizontal Ecuador. El cuarto tema que trata sobre el cumplimiento y sostenibilidad, el desafío legal y ecológico. Esta parte es crítica porque en la propiedad horizontal moderna, cumplir con la ley ya no es suficiente. Hay que anticiparse a ella y al mismo tiempo cuidar el planeta ya no es una opción idealista, sino una responsabilidad colectiva con impacto económico real. Igualmente, como lo hicimos en los temas anteriores para la explicación amplia y detallada, nos valdremos de 3 subtemas que ampliarán el análisis correspondiente a esta parte de nuestra charla. Veamos cuáles son. Tema número 1. 1. El mantenerse a la vanguardia de las regulaciones en constante evolución. Seguridad contra incendios, accesibilidad, mandatos ambientales. En Ecuador, el marco normativo que rige los edificios de propiedad horizontal no se limita al articulado correspondiente de la ley, su reglamento general o el Código Civil. Hoy, los condominios están sujetos a una red compleja y dinámica de normas que provienen de múltiples niveles. Veamos estos múltiples niveles de entidades que dan el marco normativo. Así tenemos, en primer lugar, la normativa municipal. Municipios como Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y el resto del país han actualizado sus ordenanzas en los últimos años para exigir sistemas contra incendios obligatorios en edificios de más de 4 pisos. Por ejemplo, exigen extintores certificados, rociadores, rutas de evacuación señalizadas, entre muchos que exige los cuerpos de los bomberos, que es prácticamente el que regula esta normativa. Accesibilidad universal. Aquí tenemos que rampas, ascensores adaptados para personas de movilidad reducida y la señalética en braille. En algunas ordenanzas sobre accesibilidad sancionan a edificios que no cumplen con esta normativa, incluso con multas o prohibición de uso. Gestión de residuos sólidos. Asimismo, se están incorporando ordenanzas para la separación de residuos en origen, puntos limpios y prohibición de quemas, entre otras. Tenemos también la normativa nacional. El Código de la Producción y el Reglamento de Construcciones nos exigen estándares mínimos de eficiencia energética y seguridad estructural. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en cambio, obliga a tener, entre otros, aviones de emergencia actualizados y realizar simulacros programados periódicos. La Ley Orgánica, en cambio, de Protección de Datos Personales, o con las siglas conocidas como LOP, regula el uso de cámaras, listas de propietarios y aplicaciones de gestión. No se puede compartir datos sin el debido consentimiento. Y la tercera tendríamos, en cambio, las tendencias regulatorias emergentes. Según avanzan las normativas, a futuro se avecinan nuevas exigencias en temas como huella de carbono en edificaciones, uso de energías renovables, por ejemplo, con paneles solares en techos comunes, certificaciones de sostenibilidad, como la EDGE o la LEED, que ya son requisitos en algunos proyectos inmobiliarios de tipo premium.
Ignorar estas normativas van a exponer a los conjuntos o condominios a multas o clausuras, sino que también pueden invalidar decisiones del consejo o administradores, o también generar responsabilidades penales en caso de accidentes, si por ejemplo un incendio causa muertes por no tener rutas de evacuación. Por eso el administrador moderno debe actuar como un vigilante normativo, monitorear cambios legales, asesorarse con expertos y, naturalmente, y sobre todos los casos, actualizarse en el reglamento interno del edificio cuando vea que no está debidamente cumpliendo con las tenencias del inmueble que está administrando. Terminamos esta sección. Pasemos al segundo subtema. ¿Qué nos dice? 2. El administrador como defensor de la sostenibilidad, implementando iniciativas verdes e impulsando el ahorro energético. La sostenibilidad en los condominios ya no es un tema de moda ecológica. Es una estrategia de gestión financiera y patrimonial. En Ecuador, donde los costos de electricidad y agua han aumentado sostenidamente, las iniciativas verdes generan ahorros reales y medibles. Para dar una explicación sobre este segundo subtema, podemos indicar algunos ejemplos al respecto. Así tenemos los sistemas de iluminación LED con sensores de movimiento en pasillos, estacionamientos y áreas comunes pueden reducir el consumo eléctrico de hasta un 30 a un 50%. La captación de agua de lluvia para riego de jardines, muy viable en algunas ciudades de nuestro país con altos niveles fluviales en sus zonas, el cual disminuye la dependencia de la red pública. Puntos de reciclaje diferenciados. No solo cumplen con ordenanzas municipales, sino que pueden generar ingresos si se articulan con cooperativas locales. Y los techos verdes o paredes vegetales mejoran el microclima del edificio, reduciendo la temperatura interior y aumentando el valor estético según el sector donde tengamos nuestros inmuebles. Pero más allá de lo técnico, el administrador debe liderar un cambio cultural, educar a los vecinos sobre el uso responsable del agua, promotor de campañas, por ejemplo la de apaga la luz al salir, y también incentivar el uso de bicicletas con estacionamientos seguros, como también el caminar de sus copropietarios. En este rol, el administrador se convierte en un embajador de la sostenibilidad, no solo como cumplimiento, sino como un legado para las futuras generaciones de copropietarios. Con esta reflexión, pasemos a analizar la tercera subparte que tenemos y que dice: 3. Gestión de riesgos en un mundo litigioso. Seguros, contratos y prevención de disputas. Ecuador ha experimentado un aumento significativo en litigios relacionados con la propiedad horizontal en los últimos años. Desde demandas por daños en unidades por filtraciones mal atendidas, hasta reclamos por discriminación en el uso de áreas comunes. Como ustedes ven, ante este escenario, la gestión proactiva de riesgos es indispensable. Veamos, la gestión proactiva de riesgos. En primer lugar, seguros adecuados. Muchos edificios aún solo tienen el seguro contra incendio obligatorio y en muchos casos ni siquiera lo tienen este. Peor, seguros extras como estos. Seguros de responsabilidad civil. Seguros que cumplen daños a terceros. Por ejemplo, si una maceta cae desde un balcón y ultima a un peatón en la calle, por ejemplo. Seguros de daños a áreas comunes. Estos seguros incluyen a ascensores, piscinas, fachadas y otras áreas debidamente declaradas en áreas comunales. El seguro de director y oficiales, los cuales protegen a los miembros del consejo contra demandas por decisiones tomadas en su gestión. La segunda parte sería contratos claros y actualizados. Los contratos con proveedores de vigilancia, limpieza, mantenimiento deben incluir cláusulas de responsabilidad, plazos de ejecución y estándares de calidad.
Los reglamentos internos deben estar debidamente actualizados, deben estar alineados con la ley y ser aprobados en la Asamblea con un quórum válido para que tengan fuerza vinculante. Y la tercera parte de esta gestión proactiva sería la prevención de disputas. Documentar todo, actas, recibos, comunicaciones, debe ser parte del día a día de un administrador. Aplicar normas con equidad y transparencia. Mediar antes de sancionar. Muchas demandas nacen de malentendidos que podrían resolverse con simples diálogos, podríamos acotar. Recordemos algo. Prevenir un conflicto cuesta menos que ganar un juicio y mucho menos que perderlo. Con esta reflexión, pasemos a analizar estos 3 puntos que hemos traído en este cuarto tema, que ha tratado sobre el cumplimiento y sostenibilidad, el desafío legal y ecológico. Veamos qué nos dice nuestra inteligencia artificial acerca del tema cuarto sobre el cumplimiento y sostenibilidad, el desafío legal y ecológico. Resumen del tema número 4. Cumplimiento y sostenibilidad. El desafío legal y ecológico. Hoy, gestionar un condominio en Ecuador exige mucho más que buenos números. Exige responsabilidad legal, ambiental y ética. Estamos obligados a cumplir con una normativa en constante evolución, desde accesibilidad hasta protección de datos, y anticiparnos a los riesgos en un entorno cada vez más litigioso. Pero también tenemos una oportunidad poderosa: convertirnos en defensores de la sostenibilidad, implementando iniciativas verdes que no solo cuidan el planeta, sino que reducen costos y aumentan el valor de nuestro patrimonio colectivo. Porque un edificio que cumple con la ley y cuida su entorno no solo evita problemas, construye un futuro mejor. Una vez que hemos escuchado el resumen del tema cuarto, pasemos a analizar y oír el quinto y último tema que hemos traído para esta charla de este jueves de copropiedad, el cual se refiere al administrador a prueba de futuro. La oportunidad llama a la puerta. Esta parte cierra con una visión transformadora, lo que el administrador ya no es un empleado de edificio, sino un actor clave de la creación de valor, la gobernanza comunitaria y la sostenibilidad patrimonial. Asimismo, 3 subtemas que nos van a dar un mejor análisis del mismo. Así, el primero nos dice: 1. Capacitación para el futuro. Certificaciones clave, redes y rutas de aprendizaje continuo. Durante años, en Ecuador, la figura del administrador de condominio se ha visto como un rol operativo, informal o incluso improvisado. Muchos asumen la función por cercanía al consejo, sin formación específica. Pero en un entorno cada vez más complejo, legal, tecnológico, social y ambiental, la profesionalización ya no es opcional. Es una necesidad urgente. Hoy existen rutas concretas para que los administradores ecuatorianos se capaciten y se certifiquen. Veamos cuáles pueden ser. Cursos y diplomados en propiedad horizontal, ofrecidos por varias universidades especializadas del país y por cámaras inmobiliarias como la Cámara de la Propiedad de Pichincha o Gremio de Administradores de Condominios del Ecuador, entre muchos que pueden haber en nuestro país. Incluso hay páginas en YouTube que nos dan la capacitación para los administradores. El segundo sería certificación internacional adaptadas al contexto local. Aunque no existe aún una certificación nacional obligatoria como ya lo existen en los países vecinos, figuras como la CMCA o la AMS de la CAI están siendo adaptadas por profesionales ecuatorianos que buscan estándares globales. Tenemos también el aprendizaje continuo mediante redes, grupos de WhatsApp profesionales, foros en Facebook como Administradores de Condominios de Ecuador, eventos de la Federación Ecuatoriana de Edificios y Condominios, FEDEC, y webinars con expertos en derecho inmobiliario, Protege o sostenibilidad. E incluso podríamos decir que también nosotros estamos dentro de este aprendizaje continuo. Propiedad Horizontal Ecuador
tiene como objetivo justamente ese, el de dar charlas para que administradores, miembros del Consejo de Administración y, naturalmente, los vecinos en copropiedad se capaciten en temas de propiedad horizontal. Conocer la propiedad horizontal, sus leyes, sus reglamentos y todo lo que involucra esta forma, este régimen, es lo que todo actor de la propiedad horizontal debe conocer mínimamente, medianamente los que están dentro de Consejo de Administración, y totalmente debe conocer un administrador que está fungiendo las veces de la administración de la propiedad horizontal que ha sido encargada en forma de profesión. Y aquí podemos decir que lo más importante no es acumular títulos, sino cultivar una mentalidad de aprendizaje permanente, leer normativas actualizadas, entender cómo funcionan las aplicaciones de gestión, conocer los derechos de los adultos mayores en edificios y cómo aplicar la ley de protección de datos en un tablero digital. Tendría que ser también. En un país donde la informabilidad aún permea muchos sectores, el administrador certificado y actualizado se convierte en un referente de confianza y legitimidad ante los propietarios, autoridades y también ante los proveedores y trabajadores del inmueble. Pasemos así al segundo subtema que nos dice: 2. Crecimiento profesional y especialización dentro de la administración de edificios. Desde las operaciones hasta la gestión estratégica de activos. La evolución del rol del administrador no solo es horizontal, más conocimientos, sino también vertical. De lo operativo a lo estratégico. Como ya explicamos al inicio de esta charla, antes su función se limitaba a recaudar cuotas, llamar al técnico del ascensor, hacer la lista de asistencia en las reuniones y asambleas. Esto era el pasado de nuestros administradores. En cambio, hoy el administrador moderno en Ecuador puede y debe asumir roles de mayor valor, como gestor financiero, analizar estados de resultados, proponer presupuestos participativos, identificar oportunidades de ahorro, por ejemplo, migrar a energía solar, que ya lo hemos dado. Debe también ser coordinador de cumplimiento, asegurar que el edificio cumpla con las normas municipales de accesibilidad, seguridad y protección de datos. También debe ser un facilitador comunitario. Debe diseñar procesos de participación, mediar en conflictos e impulsar iniciativas de convivencia. Y por último, el administrador debe ser un gestor de activos. El administrador debe entender que el edificio es un activo colectivo, cuyo valor depende de su mantenimiento, de su reputación y de su gobernanza. Por ejemplo, un edificio bien administrado puede tener un valor de reventa entre 15 al 25% superior que de un edificio con una gestión deficiente. Incluso están surgiendo perfiles especializados. En este caso podría ser el futuro de los administradores. Por ejemplo, ya se están hablando de administradores de edificios premium, que son con formación en experiencia al cliente, consultores de eficiencia energética para condominios y conjuntos, y especialistas en Protech que implementan e integran sistemas digitales. Esto abre caminos de carreras realmente nuevas. El administrador de un edificio pequeño a gestor de una cartera de propiedades o incluso a un fundador de una startup de soluciones para copropietarios. Explicada esta parte, pasemos al tercer subtema que trata de 3. El administrador del edificio como socio estratégico. No solo como gerente, que define el valor de la propiedad y la satisfacción del propietario.
Aquí radica el cambio más profundo. El administrador ya no es un ejecutor de órdenes, sino un socio estratégico del consejo y de la comunidad. ¿Qué significa o qué queremos decir con este subtema? Veamos. Funciones del administrador moderno. Debe participar en la toma de decisiones clave. No solo informar que el ascensor falla, por ejemplo, sino que proponer un plan de mantenimiento preventivo con costos y beneficios, por ejemplo, a 5 años, sería una participación excelente en una toma de decisiones. Proteger y potenciar el valor patrimonial, entendiendo de que cada decisión, desde la elección de un proveedor hasta la actualización del reglamento, impacta directamente en el precio del mercado de las unidades de sus copropietarios. También debe medir y mejorar la satisfacción del copropietario, usando encuestas, indicadores de servicio y canales de retroalimentación para ajustar la gestión. Y por último, debe actuar con ética y transparencia, evitando conflictos de intereses, rindiendo cuentas con claridad y fomentando la confianza colectiva. En el contexto de nuestro país, donde muchos propietarios viven en sus unidades como único patrimonio familiar, el rol del administrador moderno trasciende lo técnico. Ahora es un guardián del sueño de tener un hogar seguro, digno y bien gestionado. Y cuando un administrador asume esta responsabilidad con profesionalismo, no solo transforma un edificio, transforma vidas. Con esta breve reflexión, pasemos al resumen de este quinto tema. Resumen del quinto y último tema. El administrador a prueba de futuro. La oportunidad llama a la puerta. El futuro de la propiedad horizontal en Ecuador no depende solo de los ladrillos, sino de las personas que la gestionan. El administrador moderno ya no es un simple gerente de operaciones, sino un profesional en constante formación, un especialista en valor patrimonial y un socio estratégico de la comunidad. Tiene la oportunidad y la responsabilidad de elevar su rol mediante certificaciones, redes de aprendizaje y una visión estratégica que vaya más allá del día a día. Porque cuando un administrador se convierte en defensor del patrimonio colectivo, la convivencia y la sostenibilidad no solo asegura el presente del edificio, construye su legado para el futuro. Muy bien, con este resumen del quinto tema, hemos terminado los temas preparados. Pasemos a una conclusión general de toda la charla. Y podemos decir que hoy hemos recorrido juntos un camino transformador, desde el modelo tradicional de gestión centrado en lo reactivo y lo operativo, hasta la visión del condominio del futuro, inteligente, sostenible, legalmente sólido y sobre todo profundamente humano. Hemos visto que los desafíos actuales, comunicación deficiente, deudas, inseguridad, conflictos vecinales, normativas cambiantes, no son señales de fracaso, sino llamados para la evolución. Y la buena noticia que la hemos dado y explicado es que ya tenemos las herramientas necesarias para esta evolución. Así hemos dicho, tecnología accesible que nos permite gestionar con transparencia, prevenir fallas y conectar a la comunidad. Marcos legales claros que bien aplicados protegen los derechos de todos y evitan litigios innecesarios. Prácticas de sostenibilidad que no solo cuidan el planeta, sino que reducen costos y aumentan el valor de nuestras propiedades. Y lo más importante, personas comprometidas, administradores, consejos, vecinos, dispuestos a construir algo más que un edificio o un conjunto, una comunidad digna, segura y próspera. En Ecuador, donde la propiedad horizontal crece aceleradamente en todas las ciudades, no podemos seguir gestionando como en el siglo pasado. El futuro exige profesionalismo, si eres administrador, empatía, innovación y corresponsabilidad. Capacitarte lidera con transparencia y piensa estratégicamente si eres administrador. Si eres miembro del consejo, facilita la participación,
exige rendición de cuentas y apuesta por soluciones sostenibles. Y si eres propietario, involúcrate, respeta las normas y construye puentes, no muros. Porque al final del día, un edificio bien gestionado no se mide por sus paredes, sino por la calidad de las relaciones que alberga, la claridad con lo que se toman decisiones y el cuidado con el que se protege el patrimonio común. Este no es el fin de una charla, es el inicio de una nueva forma de vivir en comunidad. Podríamos terminar agradeciéndoles por ser parte de este cambio a ustedes que son propietarios y copropietarios en nuestros inmuebles. Agradecemos a ustedes que nos han escuchado y han visto esta charla sobre el administrador del futuro. Les agradezco el haber estado en esta charla, un poquito larga realmente, pero que era necesaria dar todos estos 5 temas especiales sobre el administrador. Sabemos que es el actor principal dentro de un inmueble declarado en propiedad horizontal. Así que era necesario traer a colación todos estos temas para que nuestros administradores sean los que nos ayuden en ese cambio, en el desafío actual que tienen los conjuntos declarados en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Con esto termino esta charla, igualmente invitándoles para la próxima semana, en donde vamos a ver otro tema muy importante para lo que es la copropiedad. Les invito a que estén, asimismo la invitación a que se suscriban, a que compartan con otras personas que puedan interesarles este tema, estas charlas, y que nos ayudan mucho para que YouTube nos tenga muy presente en sus aplicaciones. Gracias por estar ahí y les espero la próxima semana. Gracias por vernos y te esperamos en el siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Esperamos que te haya sido útil. Esperamos en el próximo. Propiedad Horizontal Ecuador.